Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hoy es miércoles 27 de julio. Quiero saludar a todos ustedes, amigos, hermanos, en esta transmisión virtual desde nuestra iglesia Familia de Dios en Cali. Esta es una noche especial de enseñanza y estamos en nuestra tercera semana de pacto con el tema Rompiendo Maldiciones. Vamos a orar para colocar este servicio en la presencia del Señor y para hoy podernos gozar con una alabanza. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos, de estudiar, de aprender y de alabarte. Te bendecimos en esta noche de miércoles en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Dígale, mi hermano, háblame, Señor, en esta noche y ayúdanos a romper maldiciones. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza y luego vamos a ir a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos ahora. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Bienvenidos, somos la Iglesia Familia de Dios Cruzada Cristiana. Pon atención a los siguientes anuncios que te queremos compartir. Todos los martes a las 6 de la mañana tenemos nuestra alborada de oración por la plataforma de Zoom. Los miércoles tenemos nuestro servicio de enseñanza a las 7 de la noche. Conéctate y recibe una poderosa palabra de parte de Dios para tu vida por nuestro canal de YouTube. También tenemos nuestro Centro de Formación Integral CEFI y Universidad de la Vida a las 8:15 de la noche. Conéctate y capacítate para servir a nuestro Dios. Nos vemos por la plataforma de Google Meet. Recuerda que cada semana nuestros mentores realizan sus grupos de bendición. Si no asistes a uno, te invitamos a que te acerques a tu pastor de territorio para más información. Todos los sábados a las 2:30 de la tarde tenemos un espacio de formación y capacitación. Puedes capacitarte en música, artes escénicas y medios audiovisuales. Te esperamos en el auditorio de nuestra iglesia.
Todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos nuestro servicio familiar. Ven con toda tu familia. Te esperamos en el auditorio de nuestra iglesia. También lo estaremos transmitiendo por nuestro canal de YouTube. Te esperamos. También tenemos un espacio diseñado solo para niños en nuestro servicio infantil, todos los domingos a las 9 de la mañana. Para más información ingresa a www.familiadedios.com.co. También puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. Soy Familia de Dios. Buenas noches nuevamente, queridos hermanos. Dios me los bendiga. Permítame, le hago una ampliación aquí rápida de nuestros anuncios. Usted ya vio nuestros anuncios, nuestros servicios, los martes, los miércoles, los domingos y todo lo que Dios nos permite hacer. Les he venido diciendo que estamos orando porque próximamente vamos a comenzar este servicio de los miércoles presencial, seguramente con una transmisión virtual por un tiempo. Estamos orando y mi invitación es a que todos nosotros, ya pasó el tema de la pandemia, que todavía hay COVID, pero todavía hay gripa, todavía hay accidentes, todavía hay cáncer, todavía hay tantas cosas. Y con todo eso, nosotros debemos confiar en el Señor y congregarnos. Los animo a algunos que no los he visto, no están yendo, por favor, congréguese para que puedan honrar al Señor y crecer. Algo muy importante que les he enseñado es que nosotros como padres o mamás, cabezas de hogar, somos ese ejemplo y esa inspiración para que nuestros hijos y aún a veces nuestros cónyuges se puedan congregar. Escúcheme, mamá, si usted no se congrega, sus hijos no se van a congregar. Papá, si usted no se congrega, sus hijos no se van a congregar. Entonces es muy importante que lo entendamos. Bueno, ahí estamos en nuestra tercera semana de pacto. Hemos venido trabajando un tema que se llama rompiendo maldiciones. Hoy voy a dar esta enseñanza de este tema. Lo segundo que quiero animarlos y motivarlos es a todos los servidores, a todo el liderazgo, alabanza, ujieres, iglesia infantil, intercesión, los mentores, todos. Nos debemos reunir el domingo, escúcheme, domingo 7 de agosto, el primer domingo del mes de agosto nos vamos a reunir en la iglesia, en el auditorio de la iglesia a las 11 de la mañana, es decir, después de que termine el servicio, nos vamos a quedar reunidos, vamos a tener un espacio de una hora y media, y vamos a compartir algunos cambios que Dios ha venido mostrándome para la iglesia, familia de Dios. Vamos a tener cambios en el trabajo ministerial, posiblemente en los equipos. Estamos orando a Dios porque queremos hacer un trabajo con 40 zonales, más los territorios. Es algo muy lindo que Dios está colocando en el corazón de nosotros y que yo deseo contarles a ustedes cuál es la visión, qué es lo que queremos, para dónde va familia de Dios. Entonces, los animo, los invito, es muy importante que vayan ese domingo 7 de agosto, todos los servidores, líderes, todos tenemos que estar. Y de ahí seguramente voy a querer también escucharlos a ustedes con algunas de sus opiniones, de sus ideas y qué más. Y también, pues, ayúdenos a orar, porque estamos seleccionando una nueva estructura dentro del liderazgo de la iglesia, líderes de territorio, líderes zonales, líderes de grupo, y bueno, nuestra máxima autoridad siempre será el Señor. Entonces, 7 de agosto, no se le olvide. Bueno, voy a hacer una oración por los enfermos. También estamos a punto de avisarles, estamos en eso, tratando de organizar unas pequeñas, sencillas vacaciones recreativas para los niños, posiblemente las 2 primeras semanas de agosto. Déjeme que estoy con las personas que están al frente de eso y les haré un anuncio más específico. Bueno, no se pierda los devocionales, los audios y todo lo que Dios está permitiendo que hagamos en estas 7 semanas de pacto. Vamos a orar por los enfermos y por nuestros diezmos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, colocamos delante de ti la vida, Señor, la salud de nuestros hermanos, de toda la iglesia. Señor, cubrimos a familia de Dios, Señor, con la poderosa sangre de Jesús, sabiendo que tu sangre nos guarda, nos protege, nos sana, nos limpia, Señor.
Bendecimos, Señor, en especial en esta mañana, la vida en esta noche, Señor, la vida de Nelson Sánchez, Dios Dulia, Señor, Dios mío, oramos, Señor, por Ramiro Franco, creyendo que tú eres un Dios que lo sana, Señor. Oramos también, Señor, por Luzmari Caicedo, Señor, en Estados Unidos, por nuestra hermana Luzmari Echeverri aquí en Colombia. Oramos, Señor, Dios, para que siga sanando, Señor, a Joana Ambuila. Dios, muchas gracias, porque tú eres el Dios, Señor, de los milagros, el Dios que sana. Gracias, Señor. Y, Señor, también queremos colocar delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros aportes, con la seguridad, Señor, que tú eres el Dios de nuestra provisión. Tú eres el Dios que nos provee y que nos bendice. Bendecimos esos diezmos, esas ofrendas, esos aportes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, solo me resta decirles, vamos a tener un tiempo muy especial de la palabra del Señor. Después del servicio, hoy tenemos CEFI y tenemos el seminario del libro de los Hechos. Dios les bendiga. Gracias por su generosidad. Estas son las diversas formas en las que puedes sembrar. Podrás sembrar vía Efecti con el número de convenio 12080. A través de consignación a la cuenta de ahorros del Grupo Aval 021-830-898. También podrás hacerlo vía PSE a través del enlace donaciones.pse.familiadedios.com.co. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.familiadedios.com.co. Llámanos o escríbenos al número de contacto 314-894-7532. También puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. Soy Familia de Dios. Buenas noches, queridos hermanos. Dios me los bendiga nuevamente. Vamos a hacer una oración porque vamos a entrar en el tema de esta noche que he titulado Las fuentes de las maldiciones. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús porque nos das el privilegio de predicar, de estudiar tu palabra en esta noche, Señor. Dígale, mi hermano, Señor, háblame. Dígale, Señor, revélame acerca de esto. Dígale, yo quiero ser libre de toda maldición. Enséñanos, Dios. Padre, delante de ti nos colocamos, Espíritu Santo, danos el entendimiento y la revelación, Señor, para entender y obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en nuestra tercera semana de pacto es necesario entender el tema de las maldiciones. Mucho se habla de ellas, mucho, pero a veces creo que poco se conoce. Para avanzar en la vida cristiana es necesario romper las maldiciones, es necesario. Así como les dije el domingo que para recibir la bendición hay que vivir en santidad, para avanzar en el cristianismo y aún en muchas otras cosas se necesita romper maldiciones. Bueno, algunos no creen en ellas. Hay gente que dice, no, las maldiciones no existen, yo no creo en eso. Bueno, la Biblia las menciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Le voy a mostrar incluso muchas de ellas en la Biblia. Ya es una situación personal si alguien no quiere creer. Así como queremos las bendiciones, también deberíamos querer acabar con las maldiciones. Ya a veces la gente quiere bendición, pero no quiere destruir las maldiciones. Y para mí y para la Biblia son tan reales las unas como las otras. ¿Qué es una maldición? 3 palabras, sí, creo que son 3 palabras griegas. La primera es anatematizo, que significa anatema, declarado a destrucción, algo así como maldito, que es lo que siempre hemos dicho, anatema es maldito. La otra es canatematizo, que es orar en contra de algo, desearle el mal a una persona o a una entidad o a una cosa, cuando maldecimos un país, una ciudad, una familia, todo eso. De ahí se deriva la palabra maldecir. Y una palabra nueva en el Nuevo Testamento, que es cátara, que esa palabra significa condenar con autoridad, ¿sí?, sacerdotal, es decir, cuando una autoridad declara algo negativo contra alguien, declara una maldición, tiene que ver con eso.
Bueno, la maldición, resumiendo esas palabras y lo que ya hemos estudiado, maldición es el deseo de que a una persona, entidad, cosa, le vaya mal. La mayoría de las veces esa palabra es proferida por alguien que tiene una autoridad, un padre a un hijo, un maestro a un muchacho, un pastor, un líder, no sé, Dios, y vamos a mirar todo eso hoy. Proverbios 26:2 dice, en la Reina Valera, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Me voy a referir a esa segunda parte del versículo. La maldición, dice, nunca vendrá sin causa. Según este verso, las maldiciones siempre son activadas por una causa. Una maldición sin causa no tendría efecto. Por eso, cuando operan, es porque tienen un origen, tienen una causa, ¿sí? Siempre hay algo que la activa. Ella puede estar ahí, pero algo la va a activar. Muchas veces, no todas las veces, hoy lo vamos a ver, muchas veces el pecado es el detonante de las maldiciones, es el que las activa. Cuando uno lee que uno de los principios más importantes de la Biblia es que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, eso confirma esta ley, ¿sí? De que la maldición no viene sin causa. Es decir, una persona hace algo y activa una maldición. Es decir, lo que siembra, cosecha. Si una persona no honra a sus padres, deshonra a sus padres, activa una maldición. Eso es lo que va a cosechar. Se hace muy necesario entender el tema de las maldiciones. Pastor, ¿por qué estudiamos esto? Sería más vale hablar siempre de bendiciones. No siempre podemos hablar de bendiciones. Hay que hablar de todo lo que la Biblia enseña, ¿sí? ¿Por qué hablar de este tema? Número uno, para poder entenderlas. Si usted no entiende lo que es una maldición, de dónde vienen, por qué actúan, qué hacen las maldiciones, pues nunca va a poder salir de eso. Número dos, para evitarlas. Porque cuando yo sé que una maldición puede venir por esto, pues trato de evitar eso, ¿no? Y número tres, para poder destruirlas cuando ya están operando. Hay maldiciones que ya están operando porque pueden ser generacionales. Yo no me voy a referir hoy tanto a las maldiciones generacionales. De pronto en otra charla hablaremos de ellas. También en algún momento quiero darles una enseñanza sobre las maldiciones que tienen que ver con la familia, es decir, unas maldiciones como familiares. Pero hoy el tema es general. Vamos a ver las tres fuentes específicas de las maldiciones. Vamos a ver de dónde vienen las maldiciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a esa primera fuente. ¿Sí? La primera fuente de las maldiciones es cuando las maldiciones vienen de Dios. Pastor, ¿de Dios? Sí, de Dios. ¿Y sabe algo? La más poderosa fuente de maldición que hay en la Biblia y que enseña, viene de Dios. Dios, sí. Mire, voy a darle solo unos ejemplos, porque maldijo la tierra en Génesis, ¿se acuerdan? Maldijo la tierra, y por causa de esa maldición de la tierra todavía operan muchas cosas sobre la tierra, hay una degeneración cada día más del ecosistema. Número dos, maldijo la generación de Noé, no a Noé, sino a la generación que estaba ahí, y toda fue destruida con un diluvio. Maldijo a Babel, ¿se acuerdan de la torre de Babel? Y toda esa generación fue confundida y dispersa. Maldijo a Sodoma y Gomorra y fue destruida, y ahí maldijo al templo y fue destruido por los babilónicos. Y maldiciones es lo que han habido. ¿Sí? Entonces eso es una fuente. Ahora, usted dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué se dan esas maldiciones? ¿Por qué vienen? ¿Cuál es el propósito de que Dios establezca maldiciones? Entonces vamos a mirar rápidamente. Número uno, ¿sí? Muchas maldiciones que vienen de Dios son con el propósito de castigar la desobediencia del hombre. Deuteronomio 28:15 dice, pero si tú no obedeces al Señor, tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces
todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Yo creo que ustedes lo han visto, muchos de ustedes lo han visto. Si no, abra la Biblia ahí en Deuteronomio 28:15 y mire de ahí para allá como 40, 50 versículos de maldiciones. Muchas maldiciones vienen por causa de la rebeldía y del pecado del hombre. ¿Qué es lo que Dios busca? Lo que Dios busca con este tipo de maldiciones es evitar que el hombre le desobedezca. Pastor, ¿es como amenazarlo? Sí, es como amenazarlo, es como advertirle, es como decirle, si me desobedeces, todas estas maldiciones te vienen, dice Dios. Estas maldiciones de Deuteronomio, que son muchas, léalas si quiere, ¿sí? Hay enfermedades, pobreza, persecución de los enemigos, hambre, miseria, sed. Fueron establecidas por Dios para que el hombre no lo desobedeciera. O sea que al final tienen hasta un propósito muy tremendo de salvación. Dios no quiere que el hombre lo desobedezca para poder bendecirlo. O sea que esas maldiciones tienen también como propósito cuidar la santidad y la justicia del reino de Dios. Número 2. Otras maldiciones son con el propósito de que el hombre, estoy hablando de las maldiciones que vienen de Dios, no se me vaya a desenfocar. Otras son con el propósito de que el hombre se arrepienta de su maldad. Jeremías 18:8 dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Versículo 11. Di pues a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén que yo, el Señor, les digo, estoy haciendo planes contra ustedes, estoy pensando en castigarlos, dejen ya el mal camino, mejoren su conducta y sus obras. Pastor, ¿cómo así que hay una maldición para que el hombre se arrepienta? Sí, para que el hombre se arrepienta de su maldad. El amor de Dios es tan grande que busca con una maldición que el hombre se arrepienta de su maldad y al final se salve. Muchos castigos en la Biblia son para que nosotros, los seres humanos, cambiemos nuestro mal comportamiento y nos volvamos a Dios. O sea que esas maldiciones tienen el propósito de salvar al hombre. Mire lo que dice aquí en el comienzo. Dice, yo les he, si se convirtieren de su maldad, de la cual ya les hablé, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, ustedes arrepiéntanse de su maldad y yo cancelo la maldición que he decretado sobre ustedes. Y usted dirá, pastor, eso no. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa cuando nosotros disciplinamos un hijo para que no se pierda? Ejemplo, si usted se da cuenta que su hijo de 9 años está robando cosas en el colegio, ¿usted qué hace? ¿Se lo celebra o lo castiga o lo disciplina? Usted lo disciplina porque usted lo que quiere es que no sea un ladrón y que el día de mañana no se pierda. Lo mismo hace Dios. Establece maldiciones, establece castigos, establece disciplinas con el propósito de que no nos perdamos. Dios establece bendiciones para la santidad. Si nos manejamos bien, si vivimos en santidad, lo dije el domingo, si vivimos en santidad, pues tenemos unas bendiciones. Pero también establece maldiciones por manejarnos mal. Lo que busca Dios con eso es advertir al hombre para que se arrepienta. Suena duro, pero ese es su amor y su misericordia, ¿sí?, para salvarnos. Número 3, otro propósito cuando las maldiciones vienen de Dios. Estoy mostrando cuáles son los propósitos. ¿Por qué Dios establece maldiciones? Mire, son con el propósito, número 3, de que el hombre no lo robe. Pero ¿cómo así, pastor? Sí, Dios declara una maldición para que el hombre no lo robe, y si el hombre no lo roba, Dios lo va a bendecir. Mire lo que dice Malaquías 3, capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios?, preguntó Dios. Pues vosotros, dijo el Señor, me habéis robado. En ese tiempo Dios a través del profeta Malaquías le dice a Israel, vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Esta es una terrible maldición que Dios establece para impedir que su pueblo
que su pueblo le robe sus diezmos, sus ofrendas y lo que a él ha pedido para él. Recuerden algo, que las ofrendas, los diezmos, le pertenecen a Dios, dice el libro de Hebreos, aunque nosotros aquí lo entreguemos a los hombres en la tierra. La Biblia dice que aquí los damos a hombres mortales, pero que son para Dios. Lo que Dios busca con este castigo es que el hombre no lo robe. ¿Pero para qué, pastor? ¿Será que Dios necesita plata? No. Dice, para Dios poderlo bendecir. Por eso en Malaquías, ahí más adelantico, dice, probadme ahora, si no les abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré hasta que sobreabunde. Y luego dice, y ustedes serán un pueblo deseable. O sea que Dios establece una maldición con el propósito de que nosotros, su pueblo, no le robemos sus diezmos ni sus ofrendas para Él desatar sobre nosotros una bendición. Tremendo esa idea de Dios. Número 4. Estamos hablando de cuando las maldiciones vienen de Dios. Son con el propósito de que el hombre le sirva diligentemente. En Jeremías 48:10, este es un versículo que a veces hemos estudiado con el liderazgo y a veces algunos líderes dicen, no, pero tenaz, pero es así y tenemos que tener cuidado de esto. Dice en Jeremías 48:10, la Nueva Versión Internacional dice, maldito el que hace con indolencia la obra del Señor. Maldito el que hace con indolencia la obra del Señor. Maldito el que retiene de la sangre su espada. Eso significa que tenían que salir pues a pelear cuando Dios les decía. Dios les exige al hombre que le sirva. Esto lo vemos en muchos pasajes. En toda la semana del privilegio de servir hablamos de todas las formas como Dios le exige. Y dijimos que no era una opción, es un mandamiento. Bueno, todo lo que se dijo. Dios le exige al hombre que le sirva. Pero que le sirva bien, con diligencia. Por eso le advierte que si lo hace indolentemente, que tiene una versión dice negligentemente, otra versión dice sin ganas, otra versión dice sin pasión, otra versión dice con engaño. Es decir, cuando el hombre le sirve a Dios sin ganas, sin pasión, con mentiras, con engaño, sin esfuerzo, lo hace mal, entonces Dios dice, maldito el que hace mi obra de esa manera. Y uno dirá, pero si uno le va a servir a Dios, ¿y por qué el Señor declara una maldición? Porque es que Dios es rey, Dios se ve como soberano, Dios se ve como rey, yo soy su siervo, Él es el amo. Entonces Él desea que yo le sirva, pero me dice, hazlo bien para mí. Sí, ahora bien, ¿qué significa? ¿Que no nos equivoquemos? No. ¿Bien qué significa? ¿Que no tengamos errores? No. Bien significa que lo hagamos para Él, con el corazón, con ganas. Pero me salió mal, pero yo lo hice para Él. Él sabe que lo hice con todo mi empeño, con todo mi esfuerzo. Él sabe de ustedes los líderes, los mentores, los servidores, de todo lo que ustedes se esfuerzan. Entonces lo estamos haciendo bien. Pero Él también sabe cuando tú no lo haces bien. Cuando tú no le pones ganas, cuando tú lo haces porque te toca, cuando tú lo haces ahí como para que te vean. Él sabe eso. Entonces dice, maldito aquel que hace eso. El propósito de esta fuerte maldición es que el hombre y la mujer de Dios hagamos bien su obra. Que la hagamos con amor. Que respondamos al llamado que Él nos ha hecho. Amén. Bueno, queda uno así como, wow, y hay más. Le cuento que hay tantas maldiciones que Dios establece y todas ellas tienen un propósito. Sí, todas tienen un propósito. Pero cuando yo veo estas y otras maldiciones que vienen de Dios, porque no las podemos estudiar todas hoy, tienen como propósito que el hombre le obedezca. Tienen como propósito que el hombre le sirva bien, que no le robe, que el hombre se arrepienta, que el hombre se salve, que el hombre esté bien con su casa, que el hombre esté bien en su salud. Es decir, yo veo que cuando Dios declara o establece maldiciones para nosotros, es buscando siempre que nosotros como pueblo de Dios nos salvemos, que nosotros como pueblo de Dios nos vaya mejor, que a nosotros como pueblo de Dios seamos como bendecidos. Y uno dice, wow, entonces se establecen unas maldiciones para que yo no entre en eso y Él pueda bendecirme.
buscando eso. Esos castigos son para que nosotros, sus hijos, su pueblo, vivamos mejor. Amén y amén. Bueno, ya voy con las otras dos fuentes. Bueno, la segunda fuente de las maldiciones es el hombre, el ser humano. Cuando las maldiciones vienen del hombre. Cuando vienen del hombre son por razones muy diferentes, a veces a las de Dios. Regularmente es venganza, rabia, odio, maldad. En ocasiones creo que debe haber ingenuidad. Hay gente que maldice a otro porque no piensa que le opere y ahora se lo voy a mostrar. Pero quiero mostrar dos que tienen que ver como con Dios, tienen que ver como con el Evangelio. Es decir, Dios puede usar al mismo hombre, es decir, el hombre lanza una maldición y Dios como que la respalda, porque esa maldición tiene un propósito importante en el reino de Dios. Voy a mostrar dos ejemplos de eso y luego voy a hablar de algunas sí que tienen que ver con los hombres, que sí me parece que son más vale ya en el campo de la necedad. Hechos capítulo 13, versículo 7. Quiero que usted entienda esto, que lo vea, que lo entienda con madurez. Porque a veces somos muy livianos en el tema de estudiar la palabra. Entonces, entonces si usted escucha que de pronto alguien, un hombre de Dios, una mujer de Dios, declare una maldición sobre algo, uy, no debería hacer eso porque es el hombre de Dios, pero le va a mostrar que Dios respalda algunas de esas cosas cuando tienen un propósito muy importante en el reino de Dios. Esta maldición de la que voy a mostrarle fue con el propósito de castigar a un enemigo del evangelio. Mire lo que pasa aquí, Hechos 13:7. Este brujo, Dios habla hoy, este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque quería oír el mensaje de Dios. Hay un gobernador que quiere escuchar la palabra de Dios. Versículo 8. Pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimás, se les opuso tratando de impedir que el gobernador creyera. Un gobernador quiere escuchar la palabra de Dios, manda a llamar a Bernabé y a Pablo, pero un brujo le impide que él crea. Quién sabe cuántas cosas que le dijo entonces. Versículo 9. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, y ojo con eso, este hombre, Pablo, está lleno del Espíritu Santo cuando va a declarar esta maldición, no estaba en la carne. Por eso le digo que esto hay que verlo con mucha madurez, porque algunos piensan que de pronto un hombre de Dios lanza una maldición sobre alguien, sobre un gobernante, sobre un impío, sobre alguien. Ah, no, es un carnal, el apóstol, el pastor, mire cómo lo maldijo. Ojo con eso. Ahora, no se trata de que nosotros andemos maldiciendo a la gente, pero mire esto. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente, versículo 10, y le dijo, mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno. Bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Es decir, ¿por qué no dejas predicar el evangelio? ¿Por qué quieres dañar la palabra de Dios? Versículo 11, ahora el Señor te va a castigar. Y aquí Pablo le lanzó una maldición, le dice, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol, ¿sí? Y dice que inmediatamente Elimás quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Tremendo, ¿verdad? Es una maldición proferida por un hombre, respaldada por Dios. ¿Por qué se produjo esta maldición? Porque Elimás, un brujo, impedía que el gobernador, o quería impedir que el gobernador creyera en Cristo. Hoy mucha gente, usada por el diablo, ¿sí?, quieren impedir que el evangelio sea predicado. Por eso a veces les digo, hermanos, tengamos tranquilidad, que cuando dicen que van a hacer no sé qué, que los decretos, que van a sacar tales leyes, cuando se levanten contra la iglesia de verdad, cuando se levanten contra el evangelio, cuando se levanten contra Cristo, Dios va a actuar. Dios va a actuar. Seguramente Dios también va a levantar los Pablos de este tiempo y seguramente tendremos que declarar sobre aquellos que quieran destruir también el evangelio, la palabra. A veces hay que estar tranquilos, sino que aquí a veces mucha gente usada por el diablo quiere impedir que el evangelio sea predicado, pero nosotros nos da miedo como proferir una palabra contra ellos o maldecirlos por el qué dirán o por...
Pero Pablo está aquí lleno del Espíritu Santo y decide soltar una maldición sobre este brujo. Y efectivamente quedó ciego. Ahora, la maldición para mí propiamente vino de Dios. Porque la unción de Pablo, sí, lleno del Espíritu Santo, cuando Pablo se la declara, funciona. O si no, no había funcionado. Créame que si Pablo no hubiera tenido un respaldo de Dios ahí y le lanza una maldición, eso posiblemente no hubiera funcionado. Porque no es que cualquiera pueda ir maldiciendo o que cualquiera te pueda ir maldiciendo a ti. Así no funciona. Así tampoco funciona. Porque entonces cualquiera lanzaría maldiciones. No, me cayó mal ese hermano de otra parte o me cayó mal Julano y le lanzo una maldición bajo el argumento de que no funciona. Creo que tienen un propósito. Este tipo de maldiciones tienen el propósito de destruir los enemigos del Evangelio. Versículo 12. Al ver esto, cuando el gobernador dice, al ver esto el gobernador creyó, admirado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Que este gobernador creyó, se salvó. ¿Qué fue lo que lo hizo? Lo que Pablo le estaba predicando y esa señal. Ver ese brujo ciego y cómo Pablo lo veía. Entonces, al final Dios aprueba este tipo de maldiciones para que brujos, hechiceros y malvados y qué sé yo, y gobernantes endemoniados y lo que sea, que estén impidiendo la predicación del Evangelio, que estén impidiendo la salvación, sean reprendidos. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguramente tener el discernimiento, la unción que tenía Pablo y soltar una palabra. Lucas capítulo 17, ahí mismo, en esta misma idea, Lucas capítulo 17, en esta versión dice, Jesús les dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro lo desobedezca? En otras palabras, yo creo que sí operan maldiciones sobre aquellos que impiden hacer la obra de Dios. Dice el mismo Señor Jesús. Sí, van a haber personas que lo impidan, van a haber gente que quiere tropezar a otros, pero les va a ir mal, dice Jesús. Es que esas personas, mire, a veces a mí me preocupan algunas familias, hay un joven o una mujer o un hombre, no sé, hay un miembro de la familia que está empezando a conocer del Señor, que está empezando a querer aprender, y se levanta alguien a tropezarlo, a no dejarlo, a que no vas, y a que eso es mentira. Hermano, esas personas están en un riesgo, así de simple, ¿sí? Personas que se empeñan en que alguien no siga a Cristo y lo que están es, a veces los manipulan para apartarlos o los obligan, o tengan cuidado. Versículo 2 dice Jesús, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, y esto es para nosotros también, los creyentes, si usted se pone a tropezar a alguien, a dañarle el corazón a alguien con cuentos, con mentiras para que se tropiece, dice, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y le tiraran al fondo del mar. Lo que Jesús está proclamando aquí es una maldición sobre aquellos que hacen tropezar a un nuevo creyente. Es decir, tengamos cuidado, porque este tipo de maldiciones se confirma sobre los enemigos del Evangelio, sobre los enemigos de la salvación de otro. ¿Sí? Si algo es bien sagrado para Dios, son sus hijos, esa criatura nueva. Dios me imagino que la ve así como ve una mamá y un papá, ese recién nacido, que eso lo ven con todo el amor del mundo. Y entonces viene alguien y le mete cuento, lo tropieza, lo daña. Tengan cuidado que se lanza, una persona puede lanzar una maldición. De esta palabra se apropió Pablo, yo creo. Número 2, también hay unas maldiciones que tienen que ver con el hombre, cuando vienen maldiciones del hombre, pero esta que le voy a mostrar también la respalda Dios, pero son con el propósito de solucionar problemas dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, digámoslo así, ¿sí? Mire, 1 Corintios capítulo 5, versión Dios habla hoy, versículo 3. Necesito que usted discierna esto con madurez. Si usted está nuevo, pues por favor, acérquese a su líder de territorio,
o aún acérquese a mí en la iglesia en cualquier momento para que yo le pueda aún explicar y profundizar sobre todas las personas que a veces están nuevos y los podría espantar alguna cosa, pero esto es con madurez. Dice, 1 Corintios 5:3, en cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Pablo les está diciendo, no estoy allá, pero estoy en mi corazón con ustedes. Y como si que estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Pablo les está hablando a los corintios, no está ahí, les manda una carta y les dice, yo ya discerní sobre el problema que me escribieron y les voy a dar mi sentencia. Dice, cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, declara una sentencia como una maldición. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre del que le habían escrito a Pablo, deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Bueno, usted dirá, uy, ¿cómo así el apóstol Pablo dijo que se lo entregaran al diablo si antes del diablo es que los queremos rescatar? Esto es así. Este es el caso de un hombre en la iglesia de Corintio que estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra. Para los israelitas y aún para nosotros hoy eso es totalmente prohibido. En ese tiempo eso era uno de los pecados más graves que habían. Bueno, si pudiéramos hacer una escalera. Ese pecado, ¿sí? O ese hombre en pecado estaba trayendo desgracia en la iglesia de Corinto. Entonces a Pablo le escriben y le dicen, ve, hay un fulano que está teniendo relaciones sexuales con la madrastra, la iglesia ya sabe. Y lo más tremendo es que muchos en la iglesia de Corinto no veían la cosa como tan mal, empezaron a verla como muy normal, como si de pronto eso se aceptara hoy en día en nuestra iglesia. Solo piense eso, que algún hombre estuviera teniendo relaciones con la madrastra y en la iglesia nos diéramos cuenta y él siguiera sirviendo y él siguiera de pronto, no, aquí está, no pasa nada. Pero no era así y no es así. Este estaba trayendo vergüenza a la iglesia y perjuicio a la obra de Dios. Entonces viene el apóstol Pablo nuevamente con un carácter que me encanta, ese carácter de Pablo, esa forma, y le suelta tremenda maldición sobre este pecador. Tremendo dictamen. Pablo estaba lejos y le manda la carta y diga, ese hombre, reúnan la iglesia y ese hombre entréguenlo a Satanás. ¿Qué era entregarlo a Satanás? Era algo así como hacer una oración, es decir, este fulano tal, se lo entregamos al diablo, ¿para qué? Para que castigue su cuerpo, pero se salve su alma. Es algo así como dejémoslo en manos del diablo, suena fuerte. De hecho, Pablo es el que establece las disciplinas en la iglesia. En otros casos Pablo dice, expúlsenlo de la iglesia, reúnanse 2 o 3 de ustedes, escúchenlo y si no se arrepiente, expúlsanlo de la iglesia. Y hoy la gente se sorprende y dice, ay no, es que ¿cómo así que van a disciplinar? Ay, ¿será que en la iglesia sí pueden expulsar a alguien? Ay, deje de ser inmaduro, claro. Porque todo esto era para corregir el pecado y la desgracia de la iglesia. Y esta maldición en particular tuvo varios propósitos. Número 1, solucionar el gran problema, ¿sí?, sobre la iglesia en ese momento, sobre el nombre de Dios. Número 2, que al hombre, ser entregado al diablo, le iba a ir mal. Entonces, como le iba a ir mal, iba a empezar a sufrir, a tener problemas de su cuerpo, muchas cosas. Y entonces la idea de esa maldición y disciplina es que al irle mal se arrepienta, ¿sí? Y al arrepentirse porque le está yendo mal, por su dolor, ¿se acuerdan del hijo pródigo que le va mal y se arrepiente? Y muchos pasajes en la iglesia hay gente que le fue mal y se arrepiente. De hecho, mucha gente a veces allá en el final de las drogas, en el final del alcohol, gente a veces a punto de matarse, de suicidarse, en ese momento es donde se arrepienten y vienen a Cristo y se salvan. Esa es la idea de eso. Entregárselo al diablo no era para que el diablo se llevara su alma, no, es para que de alguna manera el diablo se vuelva un instrumento de Dios, como se volvió con Job y como se volvió con Babilonia, y el diablo siendo un instrumento, porque recuerden que el diablo es una criatura que se le sujeta a Dios.
Dios puede usar al diablo para castigar a alguien. Entonces el diablo, siendo un instrumento de Dios, le da una pela al pecador, a ese hombre, y entonces al ese hombre ya sentirse así, se arrepiente porque está yéndole muy mal y ahí se salva. Y todo tiene un concepto del amor de Dios y de la salvación. Y alguien dirá, no, pero es muy fuerte, muy fuerte. No, es más fuerte, ¿sí? Escucha esto, que no se lo entregaran. Ahora, no todo el mundo hay que entregárselo al diablo. Por favor, no vaya a coger ahora y le entregamos Además, eso no opera así, para que se tranquilice. Si usted pone a mandarle gente al diablo y Dios no está de acuerdo, el que puede ir es usted. Entonces tenga cuidado, eso lo tienen que hacer autoridades espirituales, eso tiene que ser después de mucho tiempo de oración, eso tiene que venir de Dios, es el Espíritu Santo el que tenga que guiar a una iglesia, a un pastor, a un apóstol a hacer alguna cosa de esas. Entonces eso no es así. Pero le mostré esta tremenda maldición. ¿Cómo un hombre puede proferir esto? ¿Cómo Dios respalda esto con tal de que una persona se salve y con tal de solucionar en una iglesia toda una desgracia, todo un pecado, toda una destrucción de una iglesia? Amén. Bueno, algunas otras maldiciones entre los hombres y mujeres se dan por las autoridades que representan. Santiago 3:10, vamos a mirar algunas rapidito. Santiago 3:10. Pedro dice, de manera que con la misma boca que bendecimos y maldecimos, eso, hermanos míos, no debería ser así. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Tenemos en la boca el poder de bendecir o de maldecir, eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Tenemos en la boca la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aunque muchas veces declaramos maldición, los propósitos pueden ser... Es decir, mucha gente con su boca declara maldición. Los propósitos por lo que lo hace pueden ser envidia, maldad, odio. Cuando el hombre suelta maldición ya como hombre, que Dios no tiene nada que ver, pues ahí no hay nada bueno. Si un hombre maldice a otro hombre donde no hay un propósito de Dios como los que le mostré ahora, pues sencillamente es por odio, por envidia, por rabia, en todo caso porque quiere que le vaya mal. Bueno, en algunos casos puede ser desconocimiento, ¿no? Desconocimiento. Voy a mostrarle algunas que tendrán que ver con desconocimiento. Cualquiera que sea la causa, los efectos casi siempre son muy fuertes. Maldiciones de los padres a los hijos. Podría ser por ignorancia. Tal vez muchos papás no saben que si dicen esas cosas, eso funciona. Puede ser por rabia, puede ser por maldad. Entonces padres a veces declaran maldición sobre sus hijos, castigo sobre sus hijos, que te vaya bien mal. Seguí así, vas a caer en la cárcel. Ojalá llegues a la cárcel. Ojalá te arruines. Ojalá te mueras. Yo les he dicho muchas veces que una vez una muchacha me contaba que en alguna oportunidad la mamá le había dicho, ojalá que cuando te cases te salga un marido que te dé bien duro. Y hoy esa niña sufre con ese matrimonio, o bueno, hace años sufría con ese matrimonio, porque el hombre no solo le pegaba, sino que no respondía. Esa mamá, no sé si por ignorancia, no sé si por rabia, soltó una maldición contra su hija. Y en muchas de esas maldiciones que los padres sueltan sobre los hijos, seguramente el diablo está ahí para decir amén. Entonces el diablo la aprueba, aunque Dios no estaría de acuerdo, pero funcionan. En muchos casos funcionan. Recuerden que recuerden que sobre Jacob se lanza una bendición del Padre y sobre Esaú no. Isaac bendijo a Jacob, pero a Esaú no. Entonces Dios ratificó la bendición sobre Jacob, pero no pudieron bendecir al mismo Esaú. Bueno, hay maldiciones entre los cónyuges, desafortunadamente, por ignorancia, vuelve y juega, por odio, por venganza. Entonces la esposa cree que lanzándole una maldición a él por lo que él hizo, solucionó el problema, a veces por rabia. Entonces muchas veces ella en rabia de usted siempre va a hacer lo mismo, un perdedor, un pobretón, usted no sirve para nada, o él a ella, ¿sí? Esta la he visto, también la he escuchado, que pelean y entonces él se va a ir de la casa y ella le dice, ojalá te mueras. Y muchas veces se han dado que la persona se accidentó o la persona se murió. Maldicen su matrimonio.
a veces en rabia por alguna situación. Aquí nunca nosotros vamos a ser felices, nunca vamos a tener una casa, nunca vamos a salir adelante. Ese nunca que manda mucho es una maldición terrible sobre tu matrimonio. Algunos sin darse cuenta, han declarado una terrible maldición sobre su matrimonio. ¿Sabe? Una vez les escuché y ministré por esto. Algunas personas han dicho, maldito el día en que me casé contigo, maldito el día en que te conocí. Esa es una maldición que usted lanzó sobre su casa, sobre su matrimonio. Ok, hay maldiciones también contra uno mismo, se llaman automaldiciones. Bueno, yo no sé, esas no deberían ser por rabia, a no ser que uno tenga rabia con uno mismo y se maldice. Bueno, eso sí ya sería como el colmo. ¿Sí? Venganza con uno mismo, no es que me voy a desquitar de yo mismo maldecime. No, no creo que funcione. Creo que es por ignorancia, ¿sí? Porque emocionalmente nos desestabilizamos y entonces lanzamos maldiciones sobre nosotros mismos. Mire, muchos cristianos a veces, y lo he dicho, señoras que a veces dicen, yo de esta enfermedad me voy a morir, pastor. Si se va a morir, ¿para qué oramos? Usted va a morir, usted misma declaró eso. Otras veces dicen, yo nunca voy a tener una casa, yo nunca en mi vida voy a tener un carro, yo nunca voy a salir de las deudas. A veces las personas por una depresión dicen, me quiero morir, y lo que están es llamando un espíritu de suicidio, que es una maldición. Bueno, también hay maldiciones contra la ciudad, contra el país, contra la iglesia. Los hombres a veces maldicen su país con lo que decimos. Ahora con este tema que se vivió tan fuerte de lesiones, se lanzan palabras necias contra nuestro país. Mucha gente a veces maldice a diario el país. Aquí no va a ir mal, aquí todo se va a acabar, aquí no sé qué más, y vamos a estar como Venezuela y vamos a estar como no sé quién. El país le va a ir muy mal, viene pobreza, viene ruina. Yo no creo que nosotros debamos hacer eso, cancelemos eso. A nosotros nos corresponde bendecir a Colombia, bendecir a Cali, bendecir la iglesia. No declare cosas negativas contra la iglesia, que es que la iglesia no va a crecer, que es que la iglesia no va a tener el terreno, que es que en la iglesia van a ir, que es que en la iglesia van a morir. No declare cosas, cállese. La boca de nosotros es para bendecir. No declare nada de maldición contra su casa, nada. Muchas de estas maldiciones logran su efecto. Destruyen los hijos, destruyen cónyuges, destruyen padres, destruyen una iglesia, destruyen una casa. Amén. Bueno, entonces, ahora hay más serie de maldiciones, hay otro grupo de maldiciones también que tienen que ver del hombre, pero hoy no las vamos a alcanzar a estudiar. Vamos a la tercera fuente. La tercera fuente de las maldiciones es el diablo. Cuando las maldiciones vienen del diablo, Satanás. Bueno, el principal propósito es lograr que el hombre se rebele contra Dios. Cada que el diablo establece o maldice, establece una bendición, es para que te enfrentes a Dios, para que desobedezcas a Dios, para que te vaya mal con Dios. ¿Cómo te puede maldecir el diablo? Bueno, con palabras de maldición a tus oídos. Esas palabras de maldición pueden venir dichas por alguien. La mayoría de las veces es una autoridad usando un ser humano, te puede maldecir, te lanza una maldición. A veces, como te decía, un padre, una autoridad espiritual, pero es el diablo el que desea maldecirte. Puede ser usando brujos, hechiceros, todo el tema del ocultismo, y se hacen maldiciones, pero eso tiene también eso no es todo mundo, para decirlo de alguna manera. Eso, como muchas veces les digo, brujos y hechiceros que sí son, de alguna manera, sí tienen algún poder satánico. Otros son charlatanes y no pasa nada. La segunda forma, ahí es que el diablo te puede maldecir aquí, a tu mente, a tus pensamientos. Lo que dice Efesios, te lanza dardos de fuego aquí, para que con esa maldición te dañe. Vamos a ver un ejemplo que sería la mejor forma que te puede ayudar. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, en Dios habla hoy. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Bueno, mire lo que va a pasar aquí. El diablo usó la palabra que Dios le había dicho a Eva.
a la palabra que Dios les había dado. Mire, la serpiente era astuta, ¿sí? Y le preguntó a la mujer, así que Dios te ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol. Es decir, que el diablo usa lo que Dios había dicho, pero lo acomodó. Lo acomodó. Y esto lo puede hacer con una persona. ¿Se acuerdan del pasaje donde Jesús está hablando con Pedro y Pedro le dice, no, yo te voy a defender y nadie te va a poder matar y no sé qué? Y Jesús le dice, vete de mí, quítate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un propósito de Dios de ir a la cruz y Pedro sí está hablando, el diablo está hablando a través de Pedro. Imagínense donde Pedro, pongámoslo entre comillas, hubiese podido impedir que Jesús hubiera ido a la cruz, pues no nos habíamos salvado. Pero bueno, lo puede hacer con un pensamiento, aquí a la cabeza, de forma directa. En este caso, mire lo que pasó. Dice que la serpiente le habló a Eva. Y la mujer contestó, versículo 2, y la mujer contestó, ¿podemos comer del fruto de cualquier árbol? Menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. La mujer conocía cuál era la orden de Dios. La mujer sabía cuál era lo que Dios le había dicho. Ella no tenía por qué dudar sobre lo que Dios había dicho. Pero ella empezó a escuchar al diablo y sabe que cuando una persona empieza a escuchar al diablo, le empiezan los problemas. El solo oír lo que Satanás quiere decirte, ya te mete en problemas. Si usted discierne, si usted discierne que alguien le está hablando de parte del diablo, usted no debería seguir en esa conversación. Si usted discierne que algunos de los pensamientos que le están llegando son del diablo, repréndalos. Ejemplo, si a mí me empiezan a llegar pensamientos de adulterio, si me empiezan a llegar pensamientos de matar a alguien, si me empiezan a llegar pensamientos de robarme algo, ¿por qué voy a seguir masticándome esos pensamientos? Tengo que reprender eso. Y si una persona te viene a hablar de alguna de las cosas que te estoy diciendo y tú disciernes rápidamente, esto viene del diablo, ¿por qué sigues hablando con él? ¿Por qué lo sigues atendiendo en tu casa? ¿Por qué le sigues poniendo tu negocio para que te siga hablando si te va a dañar? Cuando una persona escucha a Satanás, ya se está metiendo en problemas. Muy pocos van a escapar de eso porque van a quedar engañados. Mira el versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer, es decir, como ella le estableció ella le entabló un diálogo, ¿sí? Sí, seguramente que si Eva le hubiera dicho a la serpiente, ¿sabes qué? Te reprendo. ¿Qué tal que hubiera estado en el último reencuentro? Te reprendo, Satanás, a mí no me vengas con cuento. Pero no, ella le habló y le dijo, Dios me dijo tal cosa y Dios nos dijo tal otra. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Pastor, ¿dónde está? Ahí está la maldición. Pastor, ¿dónde está la maldición? Ahí está. La maldición vino cuando Satanás le dijo a ella, no es cierto, no morirán. Y usted dice, ¿cómo así, pastor? Sí, Satanás maldijo a Eva al declararle que lo dicho por Dios no era cierto. Cuando el diablo le cambia, le acomoda la palabra, ¿sí? Y le dice lo que Dios te dijo, no es cierto, la maldijo. Ahora, la pregunta sería esta. ¿Por la sola declaración de Satanás, Eva estaba maldita? Es decir, cuando el diablo le suelta eso, por esa sola declaración, ¿Eva ya estaría maldita? No, no. Porque sería como decir que el diablo me suelta una declaración a mí y yo ya quedo maldito por eso. No, ella quedó bajo maldición cuando obedeció al diablo. Cuando ella le obedece a Satanás, se tragó la maldición que le había venido. Pero ¿dónde comenzó su problema? Cuando lo escuchó. Porque después de oírlo era fácil ya caer en el engaño. Hoy muchos cristianos posiblemente están bajo maldiciones que el diablo le ha lanzado. ¿Por qué? Porque lo escucharon y le obedecieron, cayeron bajo la trampa. Cada que Satanás, por medio de una persona,
Contradiga lo que Dios te ha dicho. Contradiga la palabra de Dios escrita, predicada. Cuando una persona contradiga lo que Dios te ha dicho a ti en oración en tu corazón, te está maldiciendo. Te está lanzando una maldición. Te está poniendo una trampa. Cada que una persona haga eso, ¿sí? Te está poniendo una trampa. Mire, algunas de las maldiciones del diablo, voy a leerle algunas ideas. Algunas de las maldiciones del diablo usando personas con palabras respecto al mismo Dios. Mire cómo puede el diablo maldecir a alguien usando una palabra, usando una persona o usando un pensamiento, ¿sí? Para maldecirte. Ejemplo, sobre la existencia de Dios. El diablo te puede lanzar una palabra. Aquí, Dios no existe. O te pone un amigo, entre comillas. No, Dios no existe. Mire que los estudios de tal cosa, los estudios de no sé qué, y ahora el progresismo, y el no sé qué más, y el esto, y esto por acá, no existe. Y el humanismo, y nosotros somos dioses. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Te está cambiando su palabra. La palabra de Dios te la está cambiando. Te está diciendo, no es cierto lo que Dios te ha dicho. Y ahí viene la maldición para ti. Sobre su amor. ¿Cuánta gente está engañada por el diablo que les ha hecho creer que Dios no los quiere? Usted encuentra gente, hermano, enferma o gente, no, a mí Dios no me quiere. Si me quisiera no estaría así. Si Dios me quisiera, mi familiar no se había muerto. Si Dios me quisiera, yo no hubiera perdido el negocio. ¿Quién le metió ese cuento? El diablo. ¿A quién usó? A alguien. Y lo amargó. Y entonces lo tiene bajo maldición. Y como está bajo maldición, va a caer en desgracia. Acerca del perdón de Dios. También, mire, el diablo les hace creer que Dios no los perdona. A uno les hace creer que Dios no los ama y a otro les hace creer que Dios no los perdona. Usted conoce cantidad de personas que piensan que Dios no los perdona, que ellos han sido muy malos, que lo que ellos hicieron ya no. Yo los he conocido y han hablado conmigo. Me dicen, pero no, es que lo mío ya no. Yo sé que no. Ustedes dicen que sí para que uno vaya a la iglesia, pero a mí Dios ya no me perdona. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Y sabe quién le metió ese cuento? El diablo. Y eso es una maldición. ¿Saben qué consiste esa maldición? Se va a perder. Esa alma se va a perder. A muchos otros les ha hecho creer que las bendiciones y las promesas nunca les llegarán. Entonces ahí el diablo también les dijo, que Dios te prometió tal cosa, que te restauraría tu familia, que te salvaría tu casa, que te restituiría. Eso no es cierto. El diablo busca la forma de decirle a esa persona, de hacerle creer con pensamientos o con otras personas que esas promesas, que esas bendiciones no son ciertas, no le van a llegar. Entonces lo entra en una maldición. ¿Por qué lo entra en una maldición? Porque cuando la persona no cree que le van a llegar, no cree que Dios se las va a dar, pues no le van a venir. Entonces ahí lo tiene y lo puede tener en la iglesia. El diablo no tiene problema de que esté sentado en la iglesia. El diablo lo que no quiere es que se salve y lo que no quiere es que se restaure. Que esté en la iglesia, que quiera. Mire, una de las maldiciones más tremendas que el diablo le mete a la gente es sobre la verdad de la palabra de Dios. Le hace creer a la gente que la palabra de Dios no es verdad. Y eso fue lo que le dijo a Eva. Que Dios te dijo tal cosa, no es cierto. Bueno, quedo hasta ahí. La otra parte, y este ejemplo se lo puse de Génesis pues, para mostrarles cómo opera esas maldiciones, porque hay gente que cree que es que el diablo se le va a aparecer con cacho y cola y le dice, así te maldigo. No, así no es. Es de una forma que usted ni se imagina. La otra parte es donde demonios operan poniendo pensamientos de pecado. Sí, entonces a veces vienen demonios y te ponen un deseo, un pensamiento de pecado, una rebelión contra Dios. Esos pensamientos pues también funcionan. Sigamos, versículo 5. Dios sabe muy bien, le dijo el diablo, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo.
y que entonces serán como Dios. ¡Wow! El diablo le dice, no es cierto a Eva, que es lo que te dijeron. Y ahora el diablo se lo argumentó. Y la maldición consiste en el desafío que el diablo le hace al hombre para desobedecer a Dios. Esa es la maldición. Cuando el diablo le plantea al hombre un desafío para que el hombre desobedezca a Dios bajo el argumento de que lo que te dijo Dios no es cierto, lo maldijo. Y en esa zancadilla, esa es la zancadilla que le pone el diablo para tropezarlo. Y usted encontrará miles de millones de personas que están tropezadas bajo esa maldición. En otras palabras, el diablo maldice al hombre cuando le hace dudar de la palabra de Dios, cuando le dice, no es cierto lo que Dios te dijo, no es cierto lo que tal, ¿sí? Y cuando le pone esa tentación, esa zancadilla, porque si caes en la tentación que el diablo te pone, si caes en la palabra que el diablo te da, entonces ahora viene un castigo de Dios. Y ahí está el problema. Porque ni siquiera es el diablo el que te castiga. Si tú desobedeces a Dios porque le comes cuento al diablo, el que te castiga es Dios. Eva creyó lo que el diablo le dijo y Dios los expulsó del Edén. ¿Sí? Entonces el diablo le lanza la maldición, pero Dios le estableció el castigo. Terminemos. La mujer, versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. La maldición solo se hizo efectiva cuando ella aceptó las palabras de Satanás. Cuando ella desobedeció las palabras de Dios, ahí se hizo efectiva. En otras palabras, esto es una buena noticia. ¿Por qué, pastor? Porque el diablo nos puede lanzar y seguramente todos los días nos estará lanzando maldiciones, pensamientos, dardos de fuego, personas a nuestro alrededor usadas por el diablo diciéndonos eso no es cierto, eso no sé qué, te están robando, te están manipulando, te están controlando. Y a mí también me las han dicho, ¿sí? Todo eso. La buena noticia es que esas maldiciones solo pueden hacerse efectivas cuando yo le crea al diablo. Cuando yo obedezca lo que el diablo diga. Si el diablo me manda maldición y yo digo, no, yo reprendo esa mentira, yo reprendo ese pensamiento, yo reprendo eso que me estás diciendo y no escucho más, pues esas maldiciones no se van a hacer efectivas. Si Eva no hubiera comido, como dice aquí, de ese fruto, no le hubiera dado a Adán, no hubiera habido ninguna consecuencia. Dios antes se hubiera agradado. Pero yo creo que Satanás sigue lanzando maldiciones. Solo se harán efectivas cuando la gente obedezca al diablo. Pero cuando yo obedezca a Dios y haga contrario a lo que el diablo quiere, no funcionarán. Ahora, también vienen maldiciones a través de brujos, para cerrar esto, y emisarios del diablo. Sí, seguro que sí. Escucho de conjuros, entierros, que le fuman el tabaco, que le dan pócimas, hierbas, amuletos, anatemas, bueno, todo lo que usted quiera. Algunas de esas cosas funcionan o no funcionan dependiendo de, número uno, muchas de esas cosas son mentiras, son charlatanería, nada. Supongamos que algunos de esos brujos, hechiceros o malvados tienen cierto poder. Pensemos que algunos sí lo tienen, porque creo que algunos sí. En Números 22 vemos que los paganos conocían el poder de maldecir. Lea Números 22. Y ahí contratan a Balaam para que vaya a maldecir. Pero usted lea la historia. La gente hoy sigue contratando a personas para maldecirnos a nosotros. Seguro que sí, a través de Satanás. Y en esto hay brujos de verdad y de mentiras. Pero quiero que usted escuche el audio de ayer martes, para que usted entienda la respuesta de esto. Sí, ahí lo expliqué con un versículo de Números 23. ¿Por qué, pastor? Porque lo importante es esto, mire, que los brujos nos lancen maldiciones, que el diablo nos lance maldiciones, que el diablo use la gente, use brujos, use a quien quiera. Lo importante es saber que si estamos bien con Dios, y en el audio de ayer lo digo, si estamos bien con Dios,
si estamos en comunión con Dios, en obediencia con Dios, ninguna maldición que el diablo traiga sobre nosotros, de forma directa, de forma indirecta, con brujos, con pensamientos, ninguna tendrá efecto, no funcionará. Eso fue lo que le dije en el audio de ayer. Dice, ninguna brujería y hechicería funcionará contra el pueblo de Dios. Diga amén y amén. ¿Ok? Bueno, se terminó el tiempo. Mi conclusión es muy sencilla. Es muy sencilla. Este tema es importante porque no podemos ignorar las fuentes de las maldiciones. Yo tengo que revisar mi vida con el Espíritu Santo y que aún el mismo Dios me dé discernimiento para saber si sobre mi familia, si sobre mi vida, si sobre mi casa puede estar operando alguna maldición de pobreza, de muerte, de enfermedad, de venganza, de muerte prematura, de familia, no sé, alguna maldición. Dios nos muestra siempre. Entonces, no podemos ignorar las fuentes de las maldiciones porque ya le mostré que sus orígenes son tres, sus fuentes son tres, pero sus propósitos son muy diferentes. Los propósitos de Dios siempre son para corregir, bendecir y salvar al ser humano. Entonces, si yo estoy entendiendo que hay alguna maldición que puede venir de Dios, lo que tengo que hacer es arrepentirme y decirle a Dios que, Señor, ayúdame a arrepentirme y a salir de esto. En esta semana que estamos hablando de romper maldiciones, no todas son de reprendo. ¿A quién va a reprender? ¿A Dios? Si una persona está en un pecado o está en una situación y está pasando su familia por una situación que usted provocó, ahí es que arrepentirse. Cuando los propósitos son de los hombres, pues ya mostré que no siempre son buenos, salvo cuando Dios tenga un plan ahí. Y cuando los propósitos son del diablo, siempre son para hacernos mal, siempre son para desobedecer. Entonces, si yo discierno que esta maldición está viniendo, es como del diablo, reprendo al diablo, reprendo sus maldiciones. Si tengo que ponerme en paz con Dios, lo hago. Amén. Bueno, amados, vamos a hacer 2 oraciones rápidas por causa de que el tiempo terminó. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias por esta palabra. Dios del cielo, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Señor, vamos, si usted es primera vez que se conecta, segunda vez que se conecta, dígale, Señor Jesús, en esta noche te pido perdón. Dígale, te pido perdón por mis pecados y en esta noche, Señor, te pido, Señor, te acepto a ti, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me levantes, Señor, cualquier maldición sobre mi vida. Te bendigo, Señor Jesús, y te acepto. Amén. Bueno, y a ustedes voy a hacer una oración por aquellas peticiones que han hecho de sanidad y por este tema. Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesús y en esta noche también, Señor, en la autoridad, en el discernimiento que nos das, Señor, cancelamos toda maldición de enfermedad sobre la vida de las personas. Mi hermano, si en tu casa, si tú disciernes que hay un enfermo y tenga que ver con alguna de estas maldiciones, dígale, Señor, pedimos perdón y reprendemos toda maldición de enfermedad, toda maldición, Señor, de muerte, es reprendida en el nombre de Jesús. Y caturriba saya kanda, liba saya kaya saya taya, burra basaya kanda. Vamos, dígale, Señor, en esta hora, Dios mío, clamamos a ti porque tú eres el Dios que puede levantar cualquier maldición, sea proferida por hombres, por el diablo. Y aún, Señor, si yo he hecho algo, Señor, para estar en alguna maldición, Señor, tuya, si he hecho alguna cosa, si he desobedecido, si he hecho algo, dígale, Señor, perdóname en esta noche y levanta, Señor, sobre mi vida, levanta toda maldición, Señor, de muerte, de enfermedad, de estancamiento, toda cualquier cosa que haya sobre mí, Señor. Y si el diablo ha lanzado maldiciones sobre mí usando gente, Señor, hoy las reprendemos en el nombre de Jesús, las cancelamos, las anulamos, Señor, a través de tu palabra. Dígale conmigo, Señor, ninguna brujería, ninguna hechicería, ninguna funcionará contra mí ni contra mi casa, Señor, porque yo quiero obedecerte, porque yo quiero agradarte. Cancelo, Señor, todo lo que los planes del diablo contra mi casa, y ahora te pido, Señor, que allá en el infierno se confunda toda maldición sobre nosotros. Bendigo la iglesia, bendigo a Colombia, levantamos toda maldición sobre Colombia.